sus 5 electores que se reunían cuando moría el emperador y escogían al siguiente emperador. ¿Lo entienden? ¿Sí? El tema es que, como les digo, ¿no? Segismundo es el emperador y es el rey de Moravia, y su hermano Wenceslao es el rey de Praga. ¿Hijo mayor cómo se llama? Segismundo, el rey de Moravia, y el otro era Wenceslao. Moravia. Moravia. Bueno, Segismundo quería la parte de Wenceslao, o sea, quería la corona de Wenceslao. O sea, no se contentaba con Moravia, quería también la parte de Wenceslao. Y siempre andaba molestando. Eran hermanos. Eran hermanos. Hermanos. Con apoyo de la alta nobleza de Checoslovaquia, Praga, Segismundo logra atrapar a Wenceslao, ¿no? Y lo mete preso, ¿no? Y trata de apoderarse de la corona. Pero entonces en Checoslovaquia surge una serie de guerrillas, ¿no? Para apoyando al rey Wenceslao, ¿no? Dentro de estas guerrillas hay un muchacho que es hijo de un varón, ¿no? De uno de estos nobles de la nobleza baja, ¿no? De Checoslovaquia. Se cuenta de él que era muy peleonero, ¿no? Desde chiquillo era muy peleonero. En una de estas peleas que tiene con otros chicos, le vuelan el ojo, se era tuerto. Y bueno, se dedicó a guerrillero, ¿no? Con cierto éxito, ¿no? Hacen una guerra de guerrillas contra Segismundo. Y al final, entre Segismundo y Wenceslao hacen un acuerdo, ¿no? Y Segismundo lo libera a Wenceslao. Wenceslao le dice: cuando yo muera, si yo muero primero que tú, te quedas con mi corona. Entonces lo libera y te quedas. Como le digo, era decano de la Universidad de Praga, ¿no? Y Hus, criticando a la iglesia. Había pasado además otra cosa en la iglesia que se llama el cisma de Occidente. ¿Qué pasó? Que el rey francés, ¿no? Como el Papa no le hacía caso, el rey dijo: bueno, yo elijo al Papa, y puso un Papa al obispo de Avignon. Y empezó la pelea. Algunos obispos reconocían al obispo de Avignon como el Papa, ¿no? Otros reconocían al Papa de Roma como Papa, y hasta surgió un tercer Papa ahí en Italia también. O sea, hubo un momento que le dices tú hasta 3 papas. Y eran reconocidos según sus conveniencias, ¿no? Algunos nobles reconocían al Papa de Avignon, otros reconocían al Papa de Roma, otros reconocían al otro Papa. Total, según la conveniencia lo hacían, ¿no? Pero el tema es de que cuando se llegó a este límite, pues la Iglesia Católica fue cada vez más cuestionada, ¿no? Entonces Hus empezó a tener cada vez más adeptos. Entre Hus y John Wycliffe, que era el inglés, ¿no? Coincidían en todo, ¿no? En la crítica a la venta de los cargos, la simonía, ¿no? Todo eso. Pero en lo que no coincidían era la comunión. Wycliffe decía que la comunión no era necesaria, ¿no? Pero John Hus decía que sí, que había que tener una comunión, ¿no? Del pan y del vino, ¿no? De la carne y de la sangre. Pero ustedes saben que en la Iglesia Católica hay esa doctrina de la transmutación, ¿no? ¿Qué quiere decir la transmutación? ¿Cómo no saben? ¿Tampoco es? ¿Ah? No sé. Transformación. Transmutación. Sí. Entonces,
¿Nunca has escuchado? ¿Nunca has formulado? Herejes. No son bien cara de diablitas. Yo soy católico, pero no. Nos quemamos profesores. Soy La católico. transmutación. ¿Ah? La transmutación. ¿De qué? ¿De qué va a ser? Pues del vino y el vino y el pan. Ah, Significa que cuando te dicen que estás comiendo el pan y el vino, la carne y la sangre de Cristo, literalmente estás comiendo la carne y la sangre de Cristo. O sea, Cristo se convierte en carne y sangre, en la oblea de la comunión y en el vino. ¿Sí? No es algo ficticio, ¿ya? No es simbólico, es real. Porque por la transmutación se supone que Cristo está ahí en sangre y carne. ¿Ya? Y todos decían que es igual. Y exactamente, Jesús decía, no, es solamente simbólico. ¿No? O sea, no es verdad, pero lo hacemos en conmemoración, un recuerdo, ¿no? De cuando Cristo usó la última cena, pero Es un rito. Era Es un rito. no. Pero es precursor del protestantismo. Porque el protestantismo es eso. Después me dicen, no tiene usted. Estamos en el 1400 y pico, 1410. Así. Entonces, en eso no estaban de acuerdo. En todo lo demás sí. Entonces, notan, en lo que estaban en desacuerdo en una tontería. Generalmente cuando hay conflictos en la religión, generalmente los conflictos son por tonterías, ¿no? O sea, es por cosas mínimas, ¿no? O sea, la mayor parte de gente dice, oye, ¿cómo te vas a pelear por eso? Pero en los conceptos religiosos es cosas muy importantes, ¿no? Son cosas muy importantes. Pero en realidad, por lo general, esconden problemas sociales, ¿no? Como les digo, Hus ganaba cada vez más adeptos. Entonces le empezó a preocupar al Papa, al antipapa, y llama a un concilio. Y en el concilio le ofrecen que Hus vaya para defender sus ideas. Y Hus no quiere asistir, pero de una manera un poco tonta termina asistiendo, porque le dan un salvoconducto. Quien presidía el concilio, quien estaba en el concilio, era Segismundo. Entonces Segismundo fue el que le dio el salvoconducto. Hus va y él estaba excomulgado. Pero Hus, como sentía que los que lo habían excomulgado no tenían derecho a excomulgarlo, pues seguía dando misa. Entonces, como daba misa, sus enemigos aprovechan y lo apresan. Cuando llega Segismundo, aparentemente está muy enojado porque lo habían apresado a Hus, pesa su salvoconducto, pero no hizo nada por salvarlo. Lo juzgaron rápidamente y lo quemaron vivo. Entonces la gente en Praga, lo que hoy en día es Checoslovaquia, pues, se enojó mucho. Sobre todo lo acusaron a Segismundo, porque decían que por su culpa Hus había caído en esa trampa y que era un traidor. ¿Qué pasó con Bolívar? Lo que los apoyaban a lo que había ocurrido, incluso estuvieron en el concilio, ¿no? Porque ellos fueron los que fueron y hablaron mal de Hus antes de que lo arrestaran. Eran, como les digo, la nobleza alta de Praga, que eran alemanes. Y los que estaban en contra, o sea, los que estaban a favor de Hus y estaban protestando, eran la nobleza baja y el pueblo. Los alemanes, siguiendo una tradición que después repetiría muchas veces, un día se enojaron
que estaba dominado por los nobles, los altos nobles, que eran alemanes, los agarraron y los botaron por la ventana. No fue la única vez que lo hicieron muchas veces después en la historia, pero se llama la defenestración del Prado. Creo que ahora lo dejan a basureros. Así como en los pueblos andinos te suben al burro, ¿sí? Pues en Checoslovaquia te usan agarrarte y botarte por la ventana. ¿Cómo se Claro que no llama? te botan, defenestración de Prado. Defenestración de Prado. Pero profe, era de construcción de 2 pisos o era 5 pisos nomás. No, son 2 o 3 pisos, pero siempre se aseguran de que abajo ponen heno, de que caiga blandito. Por ejemplo, lo botaban así. No, siempre te ponen algo, pero de que te boten, te boten. Y claro, es una, Pero el lugar es es plata. pues una forma de rechazo, Ok. ¿no? Con G. Ah, Una forma de sacarlo, rechazo. claro, es una forma de enviarlo, Enviarlo. pero también de votar. Eso me parece gobierno. Cuando Wenceslao se enteró de que habían hecho eso, de que, bueno, que había protestas en todo el país y todo por el estilo, ¿no? Se murió. Sí, se murió Wenceslao. ¿De depresión? Sí, o sea, le comunicaron la noticia de que vino un ataque. Ah, ya. No, Wenceslao era el rey de Praga. Rey de Praga. La rey de los hermanos. Rey de Checoslovaquia. Ah, chicos. Praga. Entonces, su hermana, Vanilao. no, Sí, no, ese es Segismundo. Segismundo. Su hermano Segismundo. El que muere es Wenceslao. ¿A quién muere? ¿Vanilao? Wenceslao. ¿A que botaron por la ventana de Wenceslao? Ya. No. Segismundo. Ya me confundí. El rey de Praga era Wenceslao, ¿ya? La revuelta es en Praga, Checoslovaquia, ¿ya? La defenestración es en Praga, Checoslovaquia, ¿sí? Entonces, cuando Wenceslao se entera de lo que ha pasado, se muere Wenceslao. ¿Se suicidó? No, de la impresión, se impresiona con la noticia. Ahora, Segismundo, que era su hermano, ¿no? Y que había bien quedado, ¿no? Que si se moría Wenceslao, él entraba de rey. Entonces Segismundo dijo, ahora yo soy el rey acá. Claro. Pero los checos No no querían a Segismundo de rey, porque, como recuerdan, muchos eran husitas, le echaban la culpa, además de la muerte de Hus, pensaban que era un traidor, ¿no? Entonces, una Continuaron con la revuelta. revuelta. Y Segismundo, de una manera un poco tonta, les escribió cartas, pero en estas cartas pues, los amenazaba, ¿no? De que iba a entrar, iba a llegar a Checoslovaquia, iba a entrar a Praga y los iba a mandar a los revueltosos, ¿no? Eso solo ocasionó de que la gente se pusiera más saltona, ¿no? Los campesinos, ¿no? Se empezaron a acudir a las ciudades y empezaron la masacre, ¿no? Empezaron a entrar a los conventos, a los templos, a algunos palacios y empezaron a destruirlos y empezó la revuelta, ¿no? ¿Cómo se llama esa revuelta? Las guerras husitas. Interesante. Y entonces Segismundo manda una amenaza. Entre los revoltosos, uno de los principales era John Sisca. John Sisca, como les conté, había estado en las guerrillas, ¿no? Cuando las guerrillas entre Wenceslao contra su hermano Segismundo, ¿no? Y después de haber estado en las guerrillas, había ido a Polonia y había estado en una batalla contra los teutones, contra los alemanes, ¿sí? Había servido como mercenario en esa guerra. Entonces, adquiere experiencia en las guerrillas y adquiere experiencia en la guerra convencional, ¿no? Regresa y se ve con esto de que toda la revuelta, no, antes de la revuelta, regresa, y lo quieren matar porque es posible, pero se salva. El rey Wenceslao le da un salvo
va a Praga, se convierte en uno de los jefes de la Guardia Real, y en esto que está ahí es que lo conoce a Hus. ¿Sí? Entonces ahí se conoce Hus y John Siskel. ¿Ah? ¿Me sorprendió? Siskel. Sí. Y ahí que se conoce, pues ahí lo convence, ¿no?, de la doctrina husita. Se convierte en un husita muy radical. Ahora, los husitas estaban divididos en dos grupos. El más radical era el de los taboritas, por una ciudad pequeña de Checoslovaquia que se llama Tabor, llamaban los taboritas. Para los taboritas, lo esencial, lo básico, era la Biblia. O sea, había que vivir según la Biblia. Así como han escuchado, ¿no?, los musulmanes viven según el Corán, ¿sí? Para los taboritas había que vivir según la Biblia. Eso significaba que había comunidades, que cero riqueza, que nada de iglesia, ¿no?, etc. El otro grupo, ¿no?, era formado por esos, digamos, los checos de las ciudades, ¿no? Ese grupo, ¿se acuerdan que les dije, ¿no?, que habían adquirido cierta riqueza, cierto poder, ¿no? Pero que eran checos, no los alemanes, sino los checos. Entonces, ese grupo era más moderno. Se limitaba a pedir una libertad religiosa y cierta libertad política. Pero en ese momento, ¿no?, los que tienen la batuta, los que toman la batuta son los taboritas, sobre todo porque tienen al mejor general al mando, que es Siskel. Llega el ejército de Segismundo, ¿no?, unos 2.000 o 3.000 soldados, y Siskel los espera con unos 200 personas, muchos de los cuales eran mujeres y niños. Los espera en una especie de bosque, ¿no?, que estaba rodeado de pantanos y tenía solamente dos salidas. Entonces, en la salida principal pone a sus fuerzas, ¿no?, y la poca caballería que tiene la pone en la otra salida, ¿no? Vienen los soldados y lo atacan, ¿no?, pero él los espera y en ese momento usa un arma que ya se estaba volviendo popular en la Edad Media. Son las armas de fuego, ¿no?, las primeras handguns, ¿no?, que no son, digamos, mosquetes, tampoco son arcabuces, ¿no? Es un simple tubo, ¿no? Es un tubo de metal, más o menos de este porte, ¿no?, o incluso más chico. Es un tubo de metal grueso. Con un palito. Sí, y detrás lleva un palo. Ah, un cañón de mano. Sí, un handgun. Y atrás lleva un palo, ¿no? Entonces es igual que el mosquete, ¿no?, el arcabuz posterior, solamente que es más tosco. Sí. Le pones la pólvora, le metes la bolita, ¿no? Y a veces se dispara así, como si fuera una bazooka, ¿no? O a veces lo disparan así, ¿no? Pero ya se está usando eso, ¿no? Ballestas, sus soldados, sus reclutas eran campesinos, ¿no? Y sus armas son por lo general mayales. ¿Saben lo que son mayales? Mayares. Mayales, así como maya, pero con Y, mayales. Foto de Maya. No, Arma. no. Sí, claro, es una. Los mayales, ¿no?, es un palo grande, largo, y en el extremo del palo va una cadena, y de la cadena sigue un palo, así como el nunchaku, ¿ya? Pero un palo grande, una cadena y un palo más pequeño, ¿sí? Esa es
no es un arma, es un instrumento de labranza. Cachiporra. Prácticamente, pero con eso se golpea, ¿no? La planta, las estos, y con eso se cosecha. Y pero en este caso, ¿no? Al extremo o sea, el segundo palo pequeño, ese le ponían clavos, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja tiene el mayal? Es un arma que ellos utilizan. Claro, pero como digo, no es un arma, es un instrumento de labranza. Pero ¿qué ventaja tiene? Porque tiene de distancia. Sí, la pegas a gran distancia, pero sobre todo tiene una ventaja, ¿no es cierto? O sea, un problema siempre es que si el guerrero con que te enfrentas tiene un escudo, ¿no? Con ese escudo se va a proteger casi todo el cuerpo, ¿no? Entonces va a estar así. Entonces, si tú no sabes mucho esgrima, es muy difícil que tú atravieses ese escudo, ¿sí? O sea, un soldado profesional que siempre ha manejado escudo, pues va a saber defenderse muy bien, va a emplear el escudo para entrar en tu defensa y te va a clavar la espada, ¿no? Pero el mayal tiene una ventaja. No necesita ser muy bueno manejando armas, ¿no? Pero si tú le lanzas un palazo y le cae en el escudo, el palo, grande, pero el pequeño va a ir por encima y le va a caer en la cabeza. ¿Me entienden? ¿Sí? O sea, pasa la defensa del escudo, el mayal, ¿sí? O lo puedes usar de costado, ¿no? Entra por acá, el palo lo puedo bloquear con el escudo, ¿no? El grande, pero la cadena y el otro palo chico van a entrar. ¿Se comprende? ¿Sí? También usaban guadañas, ¿no? Así como la muerte, no sé, así guadañas. Instrumentos de labranza. O sea, era una combinación entre campesinos que no tenían armas sofisticadas y ex guerrilleros, ex soldados, ¿no? Que sí sabían manejar armas y que tenían armas. Otra arma que usaban eran los paveses, ¿no? ¿Qué es el pavese? El escudo italiano. Claro, pero no es un escudito, es un escudazo, ¿no? Es un tremendo escudo que te protege todo. Es tan grande que a veces ni siquiera lo llevas, ¿no? Sino que tiene incluso una especie como parante para que lo coloques, le jales el parante y se sostiene solo, ¿no? Porque es muy pesado. No se puede llevarlo en la mano como un escudo convencional, se lleva en la espalda, ¿no? Sí, para transportarlo. Es un escudo muy pesado, ¿no? Pero si juntas 2 o 3 de estos escudos, ya tienes como una especie de pared, ¿no? Que es difícil de pasar por los que vienen a atacar. Entonces tenía esta combinación, ¿no? Entre campesinos, ¿no? Y gente que más o menos manejaba las armas. Y esos son los que se encargan de la primera entrada del pantano, esa zona pantanosa, ¿no? Atacan los caballeros, ¿no? Y los caballeros no pueden contra el muro de los escudos, tienen que bajarse, los atacan con las guadañas, los golpean por arriba, ¿no? Los caballeros estaban acostumbrados a pelear con otros con espadas, pero nunca les caigan los golpes por arriba, ¿no? No saben muy bien defenderse, entonces la cuestión es que retroceden, ¿no? En ese momento, ¿no? Mandan que la caballería que estaba en el otro lado los ataque, aparecen por el costado y los arrasan a los soldados de ese caso. Entonces, una gran sorpresa, ¿no? Había derrotado con una pequeña cantidad de soldados, ¿no? A un gran ejército. Entonces, acuden de todas partes, de Checoslovaquia, de todas partes vienen los cusitas a unirse al ejército de Cisna. Y de otra parte, Segismundo, ¿no? Va al Papa, se queja, le dice: estos son los seguidores de Hus, ¿no? Al que hemos condenado a un concilio. Ahora el Papa, no el Papa de Aviñón, sino el Papa de Roma. Y el Papa de Roma ratifica el concilio y condena a Hus y a sus ideas. Entonces eso justifica la convocatoria a una cruzada. Se dice que para esta cruzada acudieron caballeros de todas partes de Europa, polacos, españoles, de Hungría, ¿no? de Italia, franceses, alemanes, ingleses. Se dice que fueron de 93 naciones europeas. Malteses, profe. ¿Ah? Malteses. De todas partes. Llegaron caballeros de todas partes para la cruzada, porque las cruzadas, ¿no? Aparte de ganarte el reino de Dios, porque estás
peleando contra infieles, te podías quedar con sus bienes, ¿no? Sus tierras, etc. Claro, había pillaje, pero además te podías quedar con sus bienes, ¿no? Entonces acudieron de todas partes y entraron en Checoslovaquia. Entonces Sisca dirige la defensa. Y Sisca idea un nuevo modo de pelear, ¿no? Los campesinos checos, ¿no?, vienen a su ejército a enlistarse, pero muchos vienen con sus carros, ¿no? Y estos carros son unos enormes carros, ¿no?, donde transportaban los productos, ¿no?, al mercado, ¿no?, los regresaban, cosechaban, etc. Eran unos tremendos carros de madera. Los carruajes blindados, no fue porque el sitio. Y estos carros, como les digo, podían llevar hasta 20 o 15 soldados dentro. ¿Ya? Y eran jalados por bueyes. Entonces, se juntan, ¿no?, varios carros, ¿no?, y Sisca mete una cantidad, digamos, seleccionada, ¿no?, mixta, ¿no?, en cada uno de los carros, ¿no? O sea, en cada carro iban combatientes con paveses, ¿no?, con escudos, otros que llevaban mayales, otros que llevaban guadañas, ¿no?, uno que otro caballero pobre que vivía por ahí, ¿no?, combatientes llevando las primeras armas de fuego, ¿no?, y combatientes con ballestas, ¿ya? Una mezcla, ¿no?, de todos iban, poquito a poquito iban en un carro, y así cada carro, ¿no? 20, 30, 40 carros. Y Sisca siempre buscaba, ¿no?, un lugar donde fuera un lugar alto, ¿no?, alguna altura. Ahí instalaba sus carros en una rueda, ¿sí? Entonces los estacionaban los carros, ¿no?, los quitaban a los bueyes, y entre carro y carro había una distancia, ¿no? Había una distancia. Esa distancia lo cubrían hombres con paveses, ¿sí? Otro grupo estaba encima de los carros, dentro de los carros. Estos carros tenían como puertas para cerrarse, ¿sí? Y en los laterales del carro le abrían troneras, ¿no?, así como triángulos o redondos, ¿no?, para poder apuntar desde ahí, desde adentro, con las ballestas o con las armas de fuego y disparar desde ahí. O sea, creaban como una especie de fortaleza móvil, ¿sí? Las puertas, ¿no?, que servían para cerrar el carro como una caja, ¿no?, las reforzaban y las ponían, pero de una manera inclinada. O sea, digamos, esta es la pared del carro, ¿sí?, la pared lateral del carro, ¿sí? Y de las puertas salía una acá, así inclinada. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando está inclinada una superficie? No hay salud. ¿No hay qué? No. Cuando ustedes disparan con un arma, una flecha, una bala, un cañón, ¿no?, etcétera, cuando ustedes disparan, Sí, una alarma. cuando un proyectil golpea una superficie, ¿por qué penetra la superficie? Sí, porque está. por su potencia, ¿no? Una combinación de su velocidad Con la potencia. con su masa, ¿cierto? Ley de física. Sí.
pero cuando esta superficie está vertical. Pero cuando la superficie está inclinada, o sea, una cosa es golpear así, pero cuando está así inclinada, ¿no? Esta potencia se diluye, porque el proyectil no le da de frente, sino que tiende a hacer esto, ¿no? Tiende a pasar, tiende a deslizarse. Si es suficientemente fuerte, siempre lo va a atravesar, pero su capacidad de atravesarlo es mucho menor que si lo golpeara de frente. ¿Me entienden? O sea, se duplica o se triplica la fuerza de la capacidad de detener de la superficie cuando está inclinada. A mayor inclinación, mayor superioridad sobre una superficie recta. Incluso si está totalmente, casi 90 grados de inclinación, o sea, es muy difícil ya que lo atraviese. Lo más probable es que se mete un poquito y ahí empieza a salir hacia afuera. Y rebota, o sea, se desliza. ¿Lo entienden? ¿Ah? Sí, o sea, es cuando, por ejemplo, tú le pegas en un balón, o sea, está inclinado, se va y Bien. Entonces usaban esto, ¿sí? Y empiezan a usar también pequeños cañones que se llamaban. No, eso es un arma de fuego personal. No, se llaman culebrines, ¿no? Que son un poco más gruesos, no sigue siendo un tubo, pero es un poco más grueso que el que llevas en los brazos. Ya para eso necesitas un par de ruedas. Pero esos eran muy pesados, ¿no? Entonces se acoplaban a la parte de arriba, o sea, al borde del madero, ¿no? Y también lo apuntaban. ¿Comprenden? ¿Sí? Entonces, como les digo, ¿no? En la primera batalla que tienen, ordenan sus carros de forma circular, ¿no? Meten los bueyes que los transportan al centro, ¿sí? Cubren los huecos que hay entre los carros con gente armada con paveses, ¿no? El resto está subido a los carros, metido en estas cajas que son difíciles de atravesar incluso por armas de fuego, ¿no? Y la caballería, ¿no? La sacan a un costado fuera, pero atrás, ¿no? Entonces los caballeros van, ¿no? Se dirigen, los caballeros, o sea, se enfrentan con una fortaleza móvil, ¿no? Entonces llegan hasta cierto punto, pero no les queda otra más que bajar de sus monturas para tratar de subirse atacar a los carros, ¿no? Entonces, en eso que están peleando, llega la caballería y los rodea. ¿Se entiende? Eso era su táctica. No en una batalla, en varias batallas. Siempre hacían lo mismo. ¿Sí? Y los vence. Pues Sisca derrota a los ejércitos de los cruzados y empieza a dominar otras poblaciones, ¿no? Que eran o bien de católicos, ¿no? Inmigrantes alemanes por lo general, o bien poblaciones no musulmanas hay ahí, estamos hablando del centro de Europa. Entonces empieza a